cursos, de dónde ha estado, de las citas, etcétera. Pero Jorge Ari Noriega, la verdad es que no tiene presentación por ese lado. Yo creo que el impacto que han tenido sus investigaciones en el tema de la ecología de insectos hacia el abanico de cosas que la ecología puede impactar es enorme. Ha sido sin duda una referencia para muchos, para mí sin duda. Varios de sus trabajos yo los utilizo para las clases como ejemplos de eso, de cómo entender la función, por ejemplo, ecosistémica de los... Escribió su correo electrónico por si quieren contactarlo. Y sin más presentación, los dejo con Jorge. Jorge, por favor, adelante, te escuchamos y de nuevo muchas gracias. Vale, vale. Muchísimas gracias por esa maravillosa presentación, Alex. Es un gusto enorme estar aquí y poder compartir lo poquito que sabemos del trabajo con este bonito grupo. Sin duda este espacio yo creo que ha sido un espacio muy interesante en medio de esta situación tan anormal en la que nos encontramos. Nos ha permitido como acercarnos, conocer el trabajo de otros colegas, interactuar con otras personas, poder llegar a sitios que probablemente de manera presencial no podríamos hacerlo. Entonces, nada, pues es un placer enorme estar aquí. Como les dijo varias veces, he asistido a estas charlas y me han parecido maravillosas y es un honor pues gigantesco poder compartir con ustedes algo de lo que hacemos con este grupo. Entonces a poner mi presentación en pantalla completa. ¿Me confirman si la ven, porfa? Sí, se ve bien, Jorge. Perfecto, maravilloso. Entonces, esta charla del día de hoy está relacionada con una línea que empezamos a trabajar hace un par de años con algunos estudiantes, unos estudiantes de pregrado y unos estudiantes de maestría, relacionados con el tema del uso de los escarabajos como indicadores de perturbación. Digamos que eh, de manera pues, amplia se han utilizado este grupo como un muy buen indicador de diferentes tipos de perturbaciones antrópicas a múltiples niveles a nivel mundial. Eh, pero no se había hecho nada con relación al tema del ecoturismo. Entonces, digamos que vimos como una interesante opción de vincular estos dos temas y de utilizar a los escarabajos como una herramienta para evaluar el tema de ecoturismo, ya que se había como incrementado el interés del ecoturismo en las últimas 2 décadas y particularmente en la última década. Hay todo este boom del tema del turismo de naturaleza. Y dijimos, pues, ¿por qué no utilizamos a los escarabajos como una herramienta para evaluar qué es lo que está pasando en esos contextos? Entonces, esto que les voy a presentar aquí, pues es el trabajo conjunto de varios estudiantes, particularmente 2 estudiantes, un estudiante de la Universidad de Magdalena y un estudiante de la Universidad de El Salvador. Eh, y algunos otros proyectos que estamos haciendo a raíz de esa información que se generó. Entonces, como marco de referencia para las personas que no trabajan mucho, no saben mucho del tema de los escarabajos, pues hay que hablar un poco como del grupo de los descomponedores. Los descomponedores son todos aquellos organismos que participan de alguna manera en el proceso de descomposición de la materia orgánica. Esto pues es un listado gigantesco, como se imaginarán, es una red muy compleja de interacciones. Hay diferentes grupos, tenemos todo el grupo de los insectos, tenemos otros grupos de artrópodos, tenemos anélidos, tenemos todo un grupo
de hongos, de bacterias, de bueno, una gran cantidad de diferentes taxones interactuando a múltiples niveles, generando pues una red de interacción muy compleja. Todo esto se ve traducido y es muy evidente verlo en el caso de la remoción del excremento. El excremento es uno de esos componentes orgánicos donde también se da un proceso de descomposición y es allí donde también se genera toda una estructura no tan compleja como en otros elementos, como en el caso de la madera o en el caso de la carroña, pero en el excremento hay varios grupos interactuando entre sí, generando también una red de interacción muy interesantes. El principal grupo que tal vez podemos evidenciar que desempeña un papel esencial en ese proceso de descomposición son los escarabajos coprófagos. Estos pertenecen a la familia Scarabaeidae. Es un grupo cosmopolita, lo encontramos en todo el planeta. Básicamente hay dos grandes subfamilias, la subfamilia Fodine, que es de origen mucho más paleártico y está mucho más diversificado en las zonas frías, y los Scarabaeidae, que son mucho más neotropicales. Son dos grupos que en algunos sitios interactúan y los encontramos pues de manera simultánea, pero en algunas regiones hay más uno que otro, ¿no? La filogenia, digamos, de este grupo, como para que tengan una idea, es un trabajo del 2016 de Nicole Gunter y colaboradores, donde se evidencia que los afodinos pues es el grupo hermano de los escarabeínos, ¿sí? Y es un grupo monofilético que incluye todos sus elementos, y digamos que tenemos certeza de esa relación. El origen, al parecer, de este grupo pues son unos organismos saprófagos que en algún momento tienden y giran ese hábito trófico y empiezan a utilizar el excremento como su principal recurso. Eh, Al parecer, pues estamos hablando de un grupo relativamente muy antiguo, estamos hablando de cosas de más de 120 millones de años, donde hay un proceso de radiación muy interesante, un proceso de radiación asociado probablemente con el origen de las angiospermas, y con una alta diversidad de dinosaurios, ¿sí? Hacia el Cretácico, y un segundo pico muy interesante relacionado con la radiación de los mamíferos hacia el Paleoceno. O sea, es un grupo muy antiguo, es un grupo que lleva en el planeta muchísimos, muchísimos años y lleva pues todo ese tiempo asociado a este recurso que es el excremento. La subfamilia, entonces la subfamilia Scarabaeidae, que es con la que vamos a trabajar y centrarnos en este trabajo, pues es un grupo muy diverso a nivel neotropical. Su dieta, pues en la mayoría de los casos es estrictamente coprófaga, pero hay algunas variaciones hacia la saprofagia o hacia la necrofagia. La mayoría de las especies son generalistas, aunque hay varios casos de algunas especies que están asociadas de manera muy particular con algunos recursos específicos. Su tamaño varía, su ciclo de vida está completamente asociado al excremento y en algunos casos muy interesantes tenemos cuidado parental. Este es el típico ciclo de vida de un escarabajo coprófago. Partimos de un huevo que pasa a un estadio de larva. En la mayoría de las especies estamos hablando de 3 a 4 estadios larvales. Finalmente esa larva se convierte en una pupa y la pupa eclosiona en un adulto, ¿sí? Este ciclo de vida en la mayoría de las especies sucede en el transcurso de un año. O sea, la mayoría de las especies son univoltinas, pero hay algunas especies que pueden llegar a tener 2 y hasta 3 ciclos en un año, ¿sí? En términos de los grupos funcionales, es otra cosa muy interesante porque permite como unos análisis más específicos en términos de la dinámica al interior de la subfamilia. Tenemos 3 grandes grupos, en realidad son 4, pero digamos que los 3 más grandes que se manejan son estos 3. Tenemos los rodadores, que son esos típicos que seguramente ustedes conocerán, que hacen bolitas y las ruedan. Aparecen, seguramente los vieron ustedes en la película de la era del hielo al principio.
Y es un grupo muy carismático, es un grupo muy bonito, este de los rodadores. Tiene unas adaptaciones morfológicas muy particulares para poder desempeñar este comportamiento. Tenemos el grupo de los cavadores o paracoprios, que lo que hacen es llegan al excremento y hacen grandes galerías hacia abajo. En algunos casos, en algunos géneros hemos visto pues galerías muy profundas, cosas que pueden llegar a más allá de 1 metro. Y tenemos un grupo que está relativamente poco representado en el neotrópico, que son los endocópridos o residentes. Particularmente tenemos un género que es Euristernus y pues estarían todos los Aphodini ahí incluidos que viven dentro del excremento, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 grupos que van a ser muy interesantes en términos de los análisis de grupos funcionales que vamos a ver más adelante. Estos son los típicos rodadores. Este es un género africano, Gymnopleurus. Y entonces la combinación de los tamaños y de estos grupos funcionales nos permite generar pues un análisis muy interesante de cómo está cambiando la estructura del ensamblaje en estas dinámicas espaciotemporales, ¿sí? Entonces tenemos unos escarabajos que son de tamaño grande, unos escarabajos de tamaño mediano y unos escarabajos de tamaño pequeño en cada uno de estos 3 grupos que les mencionaba anteriormente. Entonces podemos hacer un análisis muy interesante de qué es lo que está pasando a nivel funcional con cualquier tipo de perturbación de origen antrópico. En términos de la relevancia ecológica, pues aquí podríamos quedarnos horas hablando de este tema. Es tal vez uno de los temas que más se ha trabajado con escarabajos coprófagos y es su papel en términos de los servicios ecosistémicos en diferentes ecosistemas. Hay un listado enorme, hay varias revisiones sobre este tema, pero así como para nombrarles algunas cosas importantes que seguramente ustedes, la mayoría, sabrán o habrán oído, los escarabajos juegan un papel fundamental en términos de la limpieza de las pasturas, remueven ese excremento producido por el ganado y lo entierran, entonces dejan de nuevo el pasto limpio, dispersan de manera secundaria las semillas, especialmente dentro de los bosques y particularmente semillas de mamíferos y particularmente semillas de primates, tienen una gran cantidad de semillas y lo que hacen los escarabajos es relocalizan esas semillas y las entierran a profundidades donde esas semillas pueden emerger de manera más fácilmente. Entonces, tienen una labor un poco como de agricultores, de alguna manera. Hacen todo un trabajo de reciclaje de nutrientes, ¿sí? Bajando esos excrementos y removiéndolos y relocalizándolos en el suelo. Afectan de manera directa la estructura del suelo, aumentando la aireación, aumentando la permeabilidad, aumentando la porosidad. O sea, sitios donde hay escarabajos, normalmente estamos hablando de suelos relativamente muy saludables, relocalizan y mueven una cantidad de nutrientes que son muy importantes para plantas y para otros microorganismos en el suelo. En los últimos años se ha visto un par de trabajos muy interesantes, especialmente trabajos realizados por Eleanor Slate, donde se ha cuantificado el potencial efecto que tienen los escarabajos a nivel del control de gases de efecto invernadero. Entonces, sería otra función muy interesante. Entonces, hay todo un conjunto de funciones muy importantes que hacen que este grupo sea pues tenga un papel esencial en la mayoría de los ecosistemas. Todo eso llevó a que estos 2 autores, Lossy y Bogan, en el 2006 sacan este artículo muy interesante, donde ellos calculan cuál es el papel de los escarabajos y cuál es el valor de los escarabajos en términos de todos esos servicios que les estábamos comentando. Y ellos hacen ese cálculo para Estados Unidos, calculan 60 billones de dólares al año sería lo que habría que pagarle a alguien o a un grupo de personas para que hicieran ese trabajo que los escarabajos hacen de manera gratuita. Entonces, en muchas ocasiones esos servicios ecosistémicos toca traducirlos a moneda, toca traducirlos a dinero para que la gente entienda la importancia que tienen esos servicios. Y este es un claro ejemplo de eso. Y ese es otro ejemplo que les quería mostrar, un poco más real y evidente. Es un trabajo de Trond Larsen en Venezuela y colaboradores en el 2005, donde él trabaja en diferentes islas, unas donde hay escarabajos y unas donde no hay escarabajos, y él evidencia que en las islas donde no hay escarabajos se acumula el excremento en estas formaciones como si fueran como
estalactitas de una cueva, se va acumulando ese excremento de los primates porque no hay un grupo de escarabajos que lo esté removiendo. Entonces, eso evidencia la importancia que tienen estos grupos en términos de los nutrientes y del movimiento de cosas en muchos ecosistemas. Y finalmente, lo otro que se ha trabajado muchísimo y que tal vez donde más cantidad de artículos se han publicado sobre este grupo, es el uso práctico de este grupo como indicadores. Entonces se ha evidenciado que tienen una relación muy estrecha con las poblaciones de mamíferos, con la cobertura vegetal, que cuando hay perturbaciones se ven afectados en términos de su riqueza y su abundancia, que a nivel funcional también hay unos efectos muy interesantes, y todo esto ha hecho que sean muy buenos, pues que sean utilizados como indicadores de lo que está pasando en diferentes ecosistemas. Entonces, en ese contexto viene la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa entonces con el ecoturismo? ¿Cuál es la relación y cómo podemos relacionar esto con ese tema? ¿Sí? Entonces, digamos que en las últimas décadas, como les mencionaba anteriormente, y particularmente en la última década, se ha popularizado mucho el tema del ecoturismo. Eh, Hay todo un boom de personas que quieren ir a los sitios, a conocer sitios de naturaleza, a hacer turismo de naturaleza, a hacer turismo científico, que quieren ir y estar de alguna manera en esos ecosistemas muy pristinos, donde hay un contacto muy fuerte con la naturaleza. Y digamos que en muchos contextos se asume, que es un tema muy delicado, es que se asume que ese ecoturismo es muy positivo, ¿sí? Comparado con otros tipos de turismo, con otros tipos de actividades humanas. ¿Sí? Sin embargo, existe muy poca información de lo que estuvimos nosotros evaluando. Había muy poca información a nivel mundial y para la región neotropical no existía ningún trabajo en este sentido. Entonces nos pusimos un poco como a la tarea de averiguar, y aquí hay como una pequeña muestra de la gran cantidad de trabajos que se han hecho en los últimos años sobre el ecoturismo, sobre la importancia, sobre qué tan bueno es, sobre qué tanto afecta. Pero había muy pocas evaluaciones en términos experimentales en campo del efecto de esta actividad sobre las comunidades. Entonces, pues digamos que nos hicimos la siguiente pregunta, y es si pueden los escarabajos ser buenos indicadores de la influencia del turismo, especialmente en un contexto muy sensible que es el tema de los parques naturales. Digamos que en sitios donde el nivel de conservación no es muy alto, digamos que el ecoturismo pues, puede probablemente no tener un efecto importante. Pero en sitios que son muy sensibles, como es el caso de los parques naturales, y especialmente porque muchos de ellos tienen una afluencia de turistas muy alta, ahí es clave evaluar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces les voy a presentar esos dos trabajos que se publicaron el año pasado, a finales del año pasado. Un trabajo realizado por José Pablo Sea, como les mencionaba, un estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Salvador. Y otro trabajo realizado por Charles Zapata de la Universidad del Magdalena en Colombia. Entonces, estos son dos trabajos, los dos primeros trabajos que se publicaron y que hicimos en esta línea de investigación. Uno en el parque más grande de El Salvador, que se llama El Imposible, y otro en el Parque Nacional Natural Tayrona en Colombia. Entonces, en términos de la metodología, para el trabajo de Pablo, lo que hicimos fue trabajar en este parque, es el parque más grande que tiene El Salvador. Y lo que hicimos en este parque fue ubicar tres zonas, ¿sí? Una zona donde había una alta afluencia de turistas, o sea, un sitio donde iban una gran cantidad de turistas a lo largo de todo el año, ¿sí? Que era la zona donde más turismo se presentaba. Una zona intermedia, donde había muy pocos turistas y de vez en cuando iban los guardas del parque, hacían algunas caminatas, habían algunas evaluaciones o se hacía algún trabajo de investigación, y una zona donde no iba nadie, una zona que funcionaba como un control positivo en términos del efecto antrópico del ecoturismo. ¿Sí? Y lo mismo sucedía aquí en el Parque Tayrona en Colombia. ¿Sí? Para ese trabajo con Charles también escogimos una zona que era donde más turistas estaban
como pasando, que además tiene todo un efecto muy interesante del uso de mulas para hacer estos recorridos. Una zona donde solamente de vez en cuando iban como los guardas a revisar y a revisar, pues como a mirar de que todo estuviera bien, y eran como unos senderos que ellos tenían especialmente dentro del parque, y una zona donde no había ni turismo ni presencia de guardaparques, que también funcionaba como control. Entonces tenemos esos dos escenarios, uno en El Salvador y uno en Colombia a nivel de parques nacionales naturales. La metodología fue la misma para los dos sitios. Trabajamos en la época de lluvias y sequía, hicimos unos transectos lineales utilizando trampas de caída, trampas tipo pitfall. Utilizamos excremento humano como cebo en estas trampas y las dejamos por 48 horas. La distancia entre trampas era 50 metros y ese es como el modelo de las trampas. Y evaluamos diferencias entre las épocas, entre las zonas que estábamos trabajando en términos de la abundancia, la riqueza, diversidad, equitatividad y temas a nivel funcional de biomasa. Los resultados, entonces esto es los resultados para El Salvador, ¿sí? Encontramos que aquí en este eje tenemos el nivel de turismo. Entonces tenemos desde bajo, medio y alto, ¿sí? Un low, medium and high. Y tenemos diferentes evaluaciones a nivel de la abundancia para a nivel de la riqueza y a nivel de la biomasa. Lo que vemos inicialmente es que a mayor turismo vemos una disminución significativa de la abundancia. O sea, entre el sitio que no tiene turismo al sitio que tiene mucho turismo, hay una caída en el número de individuos de escarabajos coprófagos entre estos sitios. La riqueza se mantuvo, o sea, el número de especies fue el mismo, y de manera muy interesante encontramos un incremento de la biomasa para el sitio donde había una mayor cantidad de turistas, ¿sí? Y esto lo vamos a discutir un poquito más adelante. Para el caso del Parque Nacional Tayrona en Colombia, encontramos que estas tres variables, abundancia, riqueza y diversidad, para la época de lluvia, presentan una disminución significativa. O sea, a medida que aumentamos el número de turistas, hay una disminución en el número de individuos, en el número de especies y en la diversidad total, ¿sí? Entonces hay un efecto negativo para las tres. Para la época seca no encontramos diferencias. Esto probablemente está muy relacionado a que en la época seca hay una disminución muy fuerte en las abundancias, hay una disminución muy fuerte en las riquezas, y hace que se homogenicen como todo el paisaje. Entonces esas pequeñas diferencias que se evidencian en la época de lluvia, pues no desaparecen en la época de sequía, ¿sí? Con respecto a la biomasa, lo que encontramos es, como les mencionaba, pues hay una disminución de la abundancia de los individuos, pero en términos de biomasa lo que pasa es que aquí aparece una especie dominante, ¿sí? Tenemos Coprofanaeus coritus, que es una especie muy, muy grande y que tiene una biomasa muy alta. Entonces, lo que vimos es que esta especie se presentó en mayor número en la zona donde hay un alto nivel de turistas. Al parecer puede estar asociado a carcasas. Esta es una especie más de hábitos necrófagos que coprófagos. Entonces, estas zonas pueden estar teniendo un número muy alto de cadáveres de animales que podrían estar siendo utilizados por esta especie, por Coprofanaeus coritus. De manera paralela, también el número de dicotomios centrales aumentó en esas zonas de mayor turismo, lo cual al parecer puede estar asociado con una especie muy particular que es Nasua narica. Nasua narica son estos mamíferos que están fuertemente asociados a zonas perturbadas. En Colombia los conocemos como cuzumbos, y son relativamente gregarios, viven como en grupos sociales, y en muchas zonas
logran adaptarse muy bien a la presencia de turistas. Hasta el caso que hay varios reportes donde los turistas pueden llegar a alimentarlos. Entonces, al parecer, la presencia de estas especies de mamíferos en estas zonas muy perturbadas donde hay turistas, podría estar favoreciendo la presencia de esta especie, de Dicotomius centralis. En términos de la variación en el patrón de la diversidad beta, del recambio, lo que vimos es que hay un fuerte recambio en general para esas zonas de alto turismo, ¿sí? Particularmente a nivel de pérdida de individuos. O sea, lo que estamos viendo es un empobrecimiento del ensamblaje. No hay realmente que estén apareciendo especies nuevas en esas zonas, sino que las especies de las zonas más conservadas empiezan a desaparecer hasta las zonas más donde hay más turismo, convirtiéndose como en una submuestra de las zonas de mayor diversidad. ¿Sí? A nivel de la época seca, como ya les mencionaba, no vimos ninguna diferencia. Todas estas no hay en términos pues, estadísticos, no hay diferencias significativas, pero sí a nivel de recambio en la época de lluvias. En términos entonces de las conclusiones, pues es necesario analizar de manera detallada cada proyecto de ecoturismo y evaluar su posible impacto. Como vemos, la respuesta de dos sitios muy conservados como son estos dos parques es diferente. Va a depender del número de turistas, va a depender de los sitios por donde están pasando, va a depender de la época, va a depender de varias variables que son importantes incluirlas y evaluarlas. En ese sentido, pues sin duda los escarabajos evidenciamos son un excelente indicador de este tipo de eventos de perturbación. Aportan una información muy importante en términos de la funcionalidad y los servicios ecosistémicos. Adicionalmente, pues es un grupo muy fácil de estudiar y muy divertido de trabajar, y todavía pues quedan muchas preguntas y muchas dudas por hacer. De manera paralela, entonces estamos trabajando con varios parques nacionales en Colombia, estamos haciendo varios temas de capacitaciones y de enseñarles a los diferentes funcionarios y guardaparques cómo utilizar a los escarabajos coprófagos como una herramienta para esas evaluaciones. Ya hay 2 o 3 parques en los que estamos empezando a hacer monitoreos para evaluar qué es lo que está pasando en esas zonas, con una metodología muy similar a la que les comentaba anteriormente, y relacionarlo con un tema muy interesante que es el tema de capacidad de carga, y es cómo estos parques están evaluando qué cantidad de turistas pueden recibir en las diferentes épocas a lo largo del año. Entonces, podría ser una herramienta muy interesante para retroalimentar esa evaluación de la capacidad de carga. Finalmente, pues invitar a cualquier estudiante que esté interesado en trabajar con escarabajos. Estamos haciendo muchas cosas, hay muchos proyectos, hay muchas formas para vincularse. Estamos haciendo varios estudios en diferentes sitios y pues siempre están las puertas abiertas para recibir a personas que estén interesadas en hacer cosas con este grupo. Agradecer pues a todas las instituciones que participaron y que nos apoyaron y que estuvieron vinculadas con esta iniciativa, particularmente los parques nacionales, tanto en El Salvador como en Colombia, fueron sin duda de mucha ayuda toda su participación. Y pues a todos ustedes por estar ahí escuchando y estar asistiendo y estar oyendo esta charla. Aquí les dejo como mi correo y algo de redes sociales. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, porfa no dejen de hacerla. Si se les ocurre algo después, con mucho gusto pueden escribirme, o si quieren tener acceso a estos artículos que les mencioné, con mucho gusto se los podemos compartir. Están ahí para podérselos enviar sin ningún problema. Y nada, de nuevo pues agradecer a Alex y a este espacio tan interesante y a todos ustedes por estar ahí. Genial. Bueno, muchas gracias, porque la verdad súper padre, bien interesante. Pues bueno, abrimos este espacio a ver quién quiera participar. Si alguien tiene comentarios, preguntas, adelante, por favor. Por ahí tienes una pregunta de Cata ahí en el chat, si quieres verla. Sí, dice, no han considerado comparar los ensamblajes de escarabajos en temporadas altas y bajas de turismo, adicional a las comparaciones que han hecho en temporadas. Es una muy buena pregunta, Cata.
Digamos que al comparar entre estas dos épocas, entre época de lluvias y épocas de sequía, de manera casi que involuntaria, estamos de alguna manera incluyendo esa variable de temporadas altas y bajas. Normalmente en estos dos sitios la mayor afluencia de turistas es en la época seca, es cuando hace como más calor y cuando llueve menos. Entonces, de alguna manera se está incluyendo, pero sería muy interesante tratar de evaluar de manera puntual esa variable. En el caso de Colombia, escogimos particularmente este parque, el Parque Tayrona, porque es el parque que más turistas tiene en el país. En el país hay más de 33 áreas de conservación. Pero sin duda el parque nacional que mayor turistas recibe anualmente es este. Entonces, sería muy interesante ver como la gráfica del número de turistas en el año y evaluar según esos números estos sitios. Creo que podría ser una pregunta muy interesante y no lo hemos hecho y sin duda es una muy buena idea. Por ahí también tienes otra pregunta de Y Estefanía. Estefanía nos pregunta, ¿qué se puede hacer desde el ecoturismo para reducir el impacto que genera en la biodiversidad? ¡Wow! Muy buena pregunta, Estefanía. Difícil, difícil. Yo creo que hay varias cosas claves. Una es, por lo menos, incluir este tipo de cosas y este tipo de evaluaciones en los estudios de capacidad de carga. ¿Sí? Toda área de conservación tiene que tener una evaluación de cuál es el número máximo de personas que puede recibir sin que ese número tenga un efecto negativo en el área. Eso se conoce como capacidad de carga. Entonces, esa evaluación de capacidad de carga casi nunca incluye evaluaciones de grupos biológicos. Incluye otros criterios que son más de tipo comercial o de tipo logístico o de otras cosas. Entonces, sería muy interesante incluir este muy bajos, tratar de concientizar a los turistas. Yo creo que estos parques y estos sitios son una excelente oportunidad para generar conciencia ambiental. Y sería muy importante que estos parques tuvieran todos unos programas de educación ambiental al turista, ¿sí? Enseñarle al turista cuál es su papel, cuál es su rol, cuál puede ser su impacto. Y estudios como estos muestran sin duda que hay un impacto, entonces es importante que los turistas lo evidencien y estén conscientes de ese impacto. Otra de las cosas que hemos visto y que se discutió mucho en el Tayrona es que habían varias propuestas. Entonces, digamos que estábamos jugando con diferentes escenarios y era un posible escenario era disminuir el número de turistas en uno de los sectores y más bien pasar como la mitad a un lado y la mitad al otro para que la presión fuera menor. Otra posibilidad era como restringir solo el turismo a ese solo sitio. Eh, entonces se estuvo como evaluando y finalmente a lo que se llegó y la opción que a Parque le pareció más interesante y que creímos que podía ser mejor en este contexto era limitar los turistas a ese sector. ¿Sí? Es un sector que ya tiene unos efectos antrópicos muy fuertes y era mejor como concentrar los efectos en ese sector y tratar de mantener el otro sector libre de turistas. Entonces, las estrategias pues pueden ser muchas y va a depender totalmente del parque y de qué tantos turistas vayan y del efecto que se esté evidenciando. Pero es algo que es clave considerar y que es clave evaluar. ¿Sí? Por ahí tenemos también un colega boliviano, Javier. Gracias. Adelante. Nos dice Javier, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Ya por mediados de los años 90 hicimos trabajos de inventariación de escarabajos coprófagos en Chalán, Bolivia, en el Parque Nacional Madidi, junto con Sacha Spector y Alejandro Lopera. Sí, sí los conozco a los dos. Sin embargo, no pudimos consolidar un sistema de monitoreo empleando a los coprófagos. Sí, es una lástima. Yo estuve en el parque Noel Mercado.
no sé si estoy diciendo bien el nombre, que queda en Santa Cruz. Y ahí estuvimos haciendo un ejercicio de monitoreo con Sacha también, con Sacha Spector en esa ocasión y con varios investigadores. Eh, y sin duda, pues es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar, muy fácil de evaluar, comparado con cosas como el trabajo con mamíferos, ¿sí? Para muestrear mamíferos, pues se requiere una infraestructura enorme, una gran cantidad de gente, los costos son muy altos, las cámaras trampa en ocasiones se las roban, se pierden, se dañan. Entonces, mientras que el trabajar con escarabajos es muy sencillo, muy rápido, muy barato, se requiere muy poca gente. Entonces, pues sería muy interesante tratar de retomar estas iniciativas y incluirlas dentro de los manejos y dentro de las evaluaciones que hacen de manera regular los parques para saber cómo está su diversidad y evaluarla y poder generar con esto estrategias de monitoreo y estrategias que de alguna manera puedan mitigar el efecto que puede tener en algunos contextos y en algunos casos particulares el turismo. Exactamente, no el Kempf Mercado. Súper bonito, un parque maravilloso. Ahí estuvimos trabajando con Sacha y con varios colaboradores y varios colegas. Sí tengo una pregunta, Jorge, aprovechando. Vale. ¿Cuál es cuál es el efecto directo del turismo en los escarabajos o indirecto? O sea, es que en el caminar de los turistas aplanan la tierra, se salen de los senderos. Supongo que No, cada no, parque no. tiene su idiosincrasia, ¿no? Sí, Pero sí, sí. no sé. Pero no, el efecto más directo es con respecto a las poblaciones de mamíferos. Entonces, la presencia de turistas lo que causa es que las poblaciones de mamíferos no estén en las zonas donde hay turistas. Las poblaciones de mamíferos le huyen como a la presencia humana. ¿Sí? Los grandes mamíferos, cuando huelen, cuando oyen, cuando están cerca de la presencia de los humanos, tienden a huir y a desplazarse. Entonces, esas zonas donde hay un gran flujo de turistas, lo que hace es que carecen de poblaciones de mamíferos. Al haber una carencia de poblaciones de mamíferos, los mamíferos no están produciendo excremento en esas áreas. Y al no producir excremento en esas áreas, los escarabajos no tienen de qué alimentarse. Entonces, digamos que es como una cadena de cosas que tienen un efecto. Eh, puede tener algún efecto a nivel de suelo, probablemente. Puede tener algún efecto a nivel de contaminación. Lamentablemente muchos turistas pues son poco conscientes de su actividad y dejan basura y botan cosas y no. Eh, también puede tener algún efecto en términos de extracción. También es muy frecuente que los turistas se lleven cosas, ¿no? Se lleven hojitas, se lleven ramitas, se lleven piedritas, se lleven, ¿no? Pero el principal efecto que hemos visto y que creemos que tiene una relación más directa con el caso de los escarabajos es el ahuyentamiento de la fauna. Por ahí tienes una pregunta de Tania, una chica conocida de acá de ecología. Súper. Dice, gracias doctor por la charla. Ser un parque nacional imagino que no tiene título de propiedad legal ni particular. Sin embargo, ¿cuál es su experiencia trabajando con las comunidades locales? ¿Qué falta hacer en este aspecto? ¿Qué pasa con los lugares en los cuales los títulos de propiedad traen como consecuencia conflictos sociales? ¿Le ha tocado lidiar con ello? Mil gracias. Sí, Tania, muy interesante pregunta y pues obvio, en los sitios donde hay un título, donde son predios particulares, pues los casos son muy diferentes, ¿no? Y encuentras un poquito de todo, o sea, hay un degradé gigantesco desde zonas privadas que son reservas y que los dueños las protegen y las cuidan muy bien, hasta zonas privadas donde hay pues una ausencia total de conciencia ambiental y la mayoría de los sitios pues están fuertemente perturbados, o se ha talado, o se ha quemado, o se ha hecho casa, o se ha hecho, ¿no? Entonces hay todo un gradiente gigantesco de estos sitios. Trabajar con la comunidad es complejo, trabajar con la gente no es fácil, pero es supremamente gratificante en los casos donde la comunidad está interesada.
¿sí? Hemos hecho muchos trabajos en muchos sitios, tanto con comunidades negras como comunidades indígenas. Hemos trabajado en muchos sitios con niños, con comunidades campesinas. Y particularmente ese grupo de los niños es muy ávido de querer saber cosas. Y el efecto ambiental es gigantesco. O sea, si tú logras enseñarle a un niño la importancia de los bosques, o la importancia del medio ambiente, o la importancia de los mamíferos, o la importancia de conservar, ese niño se vuelve como un dinamizador en términos culturales y replica esa información y termina convenciendo a sus padres para que hagan o no o dejen de hacer cosas que son muy negativas para el medio ambiente. Eh, entonces, es complejo. En cada contexto, pues hay que evaluar qué variables existen, qué comunidades están vinculadas, si son privados, si son estatales, eh, y adaptar un poco las estrategias a cada contexto en particular. ¿Sí? Por ahí Marco Polo también tiene una pregunta. Dice, ¿qué animales son los principales depredadores de los escarabajos utilizados en su estudio? ¿Han considerado cuantificar la presencia de esos depredadores? Supongo que habría una correlación en esto y a su vez una alteración en toda la cadena trófica. Muy interesante, Marco. Depredadores de coprófagos, la lista es enorme. O sea, yo diría que casi todo el mundo se come de los escarabajos coprófagos. Hay varias revisiones que se han hecho y lo que hemos visto es que hay otros insectos que los depredan, hay arácnidos, hay anfibios, hay reptiles, hay aves, hay mamíferos. Entonces hay casi que en todos los diferentes taxones se alimentan de los escarabajos. Los escarabajos no tienen realmente ningún mecanismo de defensa importante, o sea, no hay ningún escarabajo coprófago que utilice algún tipo de toxina o que tenga espinas o que tenga alguna cosa que afecte como la palatabilidad de los depredadores. Entonces hemos visto que casi que todos los grupos se los comen. Sin duda puede tener un efecto muy interesante el tema de la depredación, pero es muy difícil evaluar. La depredación es tal vez uno de esos temas que menos he trabajado en los escarabajos coprófagos. Hay muy pocos trabajos que hayan evaluado tasas de depredación. Y mucho más sabiendo que se los come todo el mundo. Entonces tendrías tú que evaluar, pues tendrías tú que mirar aves, tendrías tú que mirar mamíferos, tendrías tú que mirar reptiles, tendrías que mirar otros insectos y es una cantidad de animales brutal. Entonces, tendrías casi que mirar todo el ecosistema a ver quiénes se los comen y qué tanto se los comen y si hay preferencias o no hay preferencias y especialmente cuantificar los números poblacionales, que también es muy complejo. Entonces, digamos que todo el mundo asume que hay depredación, pero hay muy pocos datos reales que se hayan cuantificado de qué tan importante es esa depredación y qué tanto está afectando a las poblaciones o no. Gracias, Jorge. Yo quería también, tengo otra inquietud, más o menos relacionada con lo que decía Tania. En este sentir de cuando te acercas a los guardaparques o a las comunidades, obviamente tú con tu expertise del grupo de estudio en particular que estás trabajando, tú tienes datos del impacto que podría tener un cierto número de personas visitando el parque sobre tu grupo en particular. Pero quizás ese nivel de sensibilidad del grupo varíe dependiendo del grupo que se trate. No es lo mismo el impacto que tiene 10 personas en escarabajos que 10 personas en aves, en mamíferos, en plantas, en etcétera, ¿no? Total. ¿Cómo le hacen para justo llegar a ese número mágico de decir, o el plan mágico de decir, este es el impacto, este es el número de personas o este es el área del parque que se debe de visitar con tanta gente, con tales horas, que es en realidad lo que saldría de la ecuación de las múltiples variables de todos los grupos taxonómicos, me Pues imagino, ¿no? es una pregunta súper compleja y digamos que depende muchísimo de la complejidad de la ecuación con la que estás trabajando y de qué tantas variables estás incluyendo en los modelos. Como te digo, la mayoría de los trabajos que se hacen de capacidad de carga tienen fórmulas muy simples, tienen fórmulas muy relacionadas con más un tema físico de infraestructura que con un tema biológico. O sea, son muy pocos los ejercicios que hay a nivel mundial donde se utilicen temas bióticos para evaluar capacidad de carga.
Tal vez donde más se ha hecho y donde ejercicios más interesantes existen es en Sudáfrica, en estas game reserves, en estas reservas muy pequeñitas donde hay fauna incluida. Allí hay algunos ejercicios muy interesantes utilizando diferentes grupos. Y hay uno o dos donde han utilizado insectos, que es pues muy novedoso. Pero sin duda hay mucho por hacer, hay mucho por investigar. Encontrar ese número mágico, como tú dices, es supremamente complicado, porque va a depender de muchas variables, va a depender de la época del año, como vimos, pues como les mencionaba. No es lo mismo hacer esa evaluación en época seca que en época de lluvias. No es lo mismo hacer esa evaluación en un parque donde hay muy pocos turistas a un parque donde hay muchos turistas. Depende completamente también como de la educación del turista, ¿no? Como les mencionaba, hay turistas que son muy conscientes del tema ambiental y hacen ese turismo muy a conciencia y tratan de ir en silencio y tratan de ver lo que más puedan y llevan sus binoculares para ver aves y tratan de no botar basura y tratan de dejar todo como lo encontraron. Como hay otros turistas que lo que van es a pasear, entonces van de juerga, van cantando, van gritando, van tomando alcohol, van botando cosas, van llevándose cosas. Entonces, digamos que evaluar todo eso, incluir todo eso es supremamente complejo, pero hay que empezar a hacerlo y empezar a incluir dentro de esas evaluaciones grupos biológicos. Creo que es una tarea muy interesante y en la cual hay que empezar a trabajar. Bueno, genial. Pues creo que con eso podemos dar por concluido este seminario tan lindo, tan instructivo. Sebastián Villada y te felicita. Súper, súper. Un abrazo, Gracias Sebas. saludos a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias, Jorge, de nuevo. Pues estaremos en contacto, No, a espero, la orden. para... A la orden Sí, y de nuevo muchas sí, gracias a ti. sí, si cuaja alguna de estas oportunidades con Renato y con Daniel, que mismo está ahora Claro que conectado, pues sí, podemos platicar, me encantaría conversar. claro que sí. Pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos veremos dentro de 2 semanas para otro nuevo seminario. Gracias, Jorge, gracias a todos. Un abrazo a todos. Buena tarde.